México ha sido un país pobre desde sus inicios como nación independiente en el siglo XIX y sin embargo apenas ahora estamos empezando a medir esa pobreza, con la idea quizás de que si medimos esta pobreza y la entendemos mejor, podremos combatirla de mejor manera. Hay lugares increíbles que cambian tu vida. Viajes que son el principio de una gran historia. Elegir de dónde somos es el verdadero viaje. Puebla es mi destino. El Coneval es la institución dentro del sector público que está encargada de analizar y medir los logros de los programas de política social de nuestro país. Recientemente dieron a conocer su nuevo estudio, su nueva medición de la pobreza en México. Yo quiero agradecer a John Scott, quien es investigador académico del Coneval, el que nos haya dado este tiempo. John Scott, gracias por estar con nosotros. ¿Qué encontramos en esta medición de la pobreza que se basa en la encuesta, tengo entendido, en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares del INEGI? Así es. Primero déjame aclarar que medimos la pobreza en forma multidimensional, ¿no? Es decir, medimos tanto carencias sociales básicas como acceso a salud, a educación, alimentación, etcétera, como el componente de ingreso, ¿no? Que es básico para los niveles de vida de la población. Antes nada más se medía el ingreso, tengo entendido. Antes nada más, y en muchos países pues, la medida tradicional es la pobreza por ingreso, que es cuánta gente cae debajo de una línea básica que le permite comprar lo suficiente para Pero sobrevivir. ¿no significa esto que ya no voy a medir como pobre a alguien que en realidad gana menos de lo que tendría que ganar para no ser pobre, pero recibe subsidios gubernamentales? No, la parte de ingresos sigue teniendo un peso muy fuerte, ¿no? De hecho, es la variable que explica mucha de la evolución de la pobreza pues, en los últimos, desde el 2008 que la hemos medido multidimensionalmente, ¿no? Pero la gran ventaja es que te permite ver, además del ingreso, qué pasa con carencias no monetarias, con carencias importantes que provee el Estado a veces y a veces no. Como otras educación y seguridad como social o educación, salud. Exacto, calidad de la vivienda, servicios, ¿no? Si tiene electricidad, agua, etcétera, y acceso a la alimentación, que es un tema importante. John, ¿cuáles son los resultados de este último estudio que tengo entendido cubre hasta el 2014? Así es una medición del 2012 al 2014, o sea, el último dato es 2014 y el punto de referencia es 2012, y lo que muestra es que hay un incremento de la pobreza en términos globales. La pobreza general que le llaman ahora. La pobreza ahora, ¿no? general, exacto, que incluye pobreza moderada y pobreza extrema, y un incremento que en números de personas, dado el incremento poblacional adicional, pues es como de 2 millones de personas. Adicionalmente, y la buena noticia es que hay una pequeña reducción en la pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo puede aumentar la pobreza general y bajar la pobreza extrema? ¿Cuáles son, digamos, los factores que impulsan a una a subir y a la otra a bajar? Lo que indica esto es que hay gente que cruzó la línea de pobreza extrema o logró satisfacer ciertas características, pero que con eso dejó de ser pobre extremo, pero no pobre moderado, pasó a ser pobre moderado. Entonces, digamos, hay un movimiento de población desde los extremos más pobres hacia los extremos de pobreza moderada, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Obviamente, lo que quisiéramos es que la población vaya hacia los niveles fuera de la pobreza, en particular que no tenga ni carencias sociales ni esté debajo de líneas de bienestar, ¿no? Algunos analistas me dicen que la pobreza extrema en realidad se mueve de conformidad con las políticas sociales, con los subsidios gubernamentales a los más pobres, pero que la pobreza general requiere de un movimiento de la economía, requiere de crecimiento económico que no hemos tenido. ¿Qué opinas? Yo diría que ambas requieren principalmente de crecimiento económico y ambas reflejan en gran medida el hecho de que pues, el país ha tenido un desarrollo económico relativamente estancado, digamos, no nada más en los últimos 2 años, sino ya prácticamente en los últimos 30, ¿no? Y es cierto que la pobreza extrema es más sensible a las transferencias porque afortunadamente
aunque no se gasta muchísimo el presupuesto de transferencias, las transferencias que tenemos hoy en día están muy bien focalizadas. Entonces sí llegan a los pobres extremos. Antes teníamos transferencias o subsidios que eran generalizados. Por ejemplo, un gran subsidio a la leche, un gran subsidio a la tortilla. ¿Es mejor o es peor tener estas transferencias, estos subsidios focalizados como en el programa Progresa? Sí. Es mucho mejor desde distintos puntos de vista tenerlos focalizados, en este caso, porque los generalizados, de hecho, no beneficiaban a la población más pobre, ni siquiera llegaban a esa población, se concentraban en los estratos intermedios y básicamente en la Ciudad de México, porque el subsidio a la tortilla y a la leche requiere facilidades urbanas para ejercerse como se ejercía en ese momento. Entonces, eso ha sido un gran avance, el refocalizar los subsidios hacia donde la pobreza es más intensa, que es en zonas rurales, ¿no? Claramente es insuficiente, claramente estos subsidios son relativamente pequeños, estamos hablando, si sumamos el gasto dirigido en los principales programas como Oportunidades, Prospera hoy en día. Prospera hoy, sí, bueno, es que ha cambiado tanto de nombre. Ese es exacto. un problema, ¿no? Que cambie de tanto Sí. de nombre el programa. Aunque la buena noticia es que no ha cambiado en lo sustantivo en su diseño. Y sigue siendo un programa de apoyo a las familias más pobres, pero a cambio de que los hijos vayan a la escuela, ¿no? Así es, y con lo cual se trata de arreglar dos problemas a la vez, ¿no? Una es dar una transferencia monetaria que para estas familias es importante. ¿Sí tiene éxito este programa? ¿Sí lo consideras exitoso? Sí, sin duda. Ha sido el programa más evaluado, sin duda, en México y tal vez a nivel internacional. Ha sido también imitado a nivel internacional. Ha sido muy imitado gracias a las evaluaciones positivas, pero es un programa que a pesar de todo el ruido que se ha hecho sobre él, es relativamente pequeño en términos presupuestales. Entonces, si uno ve, digamos, hay muchas oportunidades de gasto que no se han explotado, a pesar de que ya desaparecieron los subsidios generalizados que mencionabas. Tenemos todavía subsidios generalizados implícitos importantes como los subsidios energéticos, cada vez menos, ya nada más queda el de la electricidad por la evolución de los precios de las gasolinas y por la reforma energética, pero todavía tenemos las exenciones al IVA de alimentos y medicinas, que son subsidios generalizados a estos productos. Es importante que lo señalas porque lo que estás diciendo es que esta exención del IVA, alimentos y medicinas, que algunos dicen es un programa social que beneficia a las mayorías, ¿en realidad no es cierto? Es un programa que beneficia desproporcionalmente a estratos en función de su nivel de consumo. Y en México, beneficia más a quien más consume, a los más ricos. Y en una sociedad extremadamente desigual como la de México, en el ingreso, pues también hay mucha desigualdad en el consumo. Entonces, por cada peso que tú gastes en un pobre, pues gastas 30, 40 pesos en alguien en el estrato más rico, ¿no? Leía yo unos comentarios tuyos, John, en que decías que hay un enorme hueco fiscal por exenciones de todo tipo, por tratos preferenciales. ¿De qué estamos hablando y cuáles son esos huecos fiscales que finalmente le impiden al gobierno de la República recaudar más? Sí, México tiene una capacidad fiscal no petrolera excepcionalmente baja, ¿no? Si tú comparas con otros países de América Latina, estamos casi a la mitad de países del promedio de América Latina y estamos tal vez a un tercio de países como Brasil y Argentina. Estos países no necesariamente gastan ese dinero muy bien y no necesariamente lo recaudan muy bien. No son necesariamente menos pobres que nosotros, particularmente Brasil, ¿no? Exacto, en el caso de Brasil, pero sí tienen una capacidad de ejercer gasto en términos sustantivos en favor de la población. Entonces, yo creo que además de crecer, tenemos un gran reto para tener una capacidad fiscal sostenible, es decir, no petrolera, y además los impuestos generales tienen la gran virtud de que digamos, están asociados a mecanismos de rendición de cuentas hacia la autoridad, ¿no? En contraste con financiamiento petrolero que se considera, los gobiernos lo toman como si fuera algo que no tienen que, para lo cual no tienen que rendir cuentas. Entonces, ese es un tema muy importante y dadas las exenciones que hay, muchas, digamos, que se han diseñado, que se han puesto en marcha con fines redistributivos en principio, pero que en la práctica no tienen un efecto eficiente. Sí tiene un efecto, o sea, si tú quitas el IVA, si tú cobras el IVA a alimentos, la población pobre va a pagar, por supuesto, pero si tú lo regresas vía gasto social,
por cada peso que le quitas a la población pobre de esa manera, le puedes regresar 10 pesos. Fue el argumento de Vicente Fox que tanto se cuestionó de que te lo regresamos pero copeteado, pero estrictamente hablando es correcto, es una forma más eficaz de tener un programa social a través del gasto que a través de la recaudación. Sí, en términos puramente matemáticos es clarísimo. En una sociedad muy desigual, la recaudación es una muy mala manera de tratar de redistribuir, y el gasto público, aun si no logras focalizar, aun si lo gastaras por igual en pobres y ricos, tiene un potencial redistributivo muy importante dada la desigualdad del ingreso. ¿Y México tiene un acceso universal a la salud? México se ha acercado bastante, se ha acercado mucho a un acceso universal, pero todavía pues, las encuestas más recientes nos indican, como la de la medición de la pobreza, que hay pues, algo del orden de 20% o menos de la población que no tiene acceso. Y la población que sí tiene acceso es principalmente por medio del Seguro Popular, otra por medio del IMSS, otra por medio del ISSSTE y Pemex, y esos accesos son muy distintos. En el caso del Seguro Popular, un tema fundamental es asegurar que ese acceso sea efectivo, es decir, que realmente estén las facilidades, estén los médicos, estén las medicinas, para que ese acceso se convierta en mejores estados de salud, ¿no? Y ahí todavía tenemos algunos retos, ¿no? Ustedes mismos señalan, pero también lo hace la Secretaria de Desarrollo Social y muchos funcionarios en este caso, o académicos independientes, que el problema de fondo es el crecimiento económico. ¿Esto es la única forma de resolver la pobreza? Mira, el crecimiento y la pobreza están relacionados de varias formas complejas, ¿no? La pobreza y la desigualdad en general es un ancla al crecimiento. No nada más es un problema, no nada más el crecimiento es una forma de reducir la pobreza, sino que la desigualdad limita la capacidad de crecimiento de un país, porque pues, quiere decir que creces con mucho menos factores productivos, con mucho menos del potencial que tienes en la población. Mucha de la población, pues, en condiciones de pobreza, no puede ahorrar, no puede pagar impuestos para construir bienes públicos, no tiene acceso a mercados, no tiene acceso a tecnología, y eso hace que el país, además de que tienes un problema de desigualdad intrínsecamente malo, digamos, tienes un ancla de crecimiento, porque quiere decir que el país crece con una porción de la población. Estábamos hablando primero de pobreza, ahora estamos hablando de desigualdad. ¿Es la misma cosa? No, son totalmente distintos, ¿no? Es importante entender que la pobreza es cómo le va a la gente que está debajo de un umbral o varios umbrales, en este caso multidimensional. La desigualdad es cómo se distribuye el ingreso y otros beneficios, por ejemplo, a lo largo de toda la distribución, ¿no? Corea del Norte tiene una mucho mejor distribución del ingreso, una mayor igualdad que Corea del Sur. Sin embargo, no parece haber comparación entre la pobreza de uno y otro país, ¿no? Para darte otro ejemplo más cercano, pues México ha reducido la desigualdad en la última década y media, pero mucha de esa reducción ha sido porque los tratos de mayores ingresos han caído. No ha sido porque los tratos de menores ingresos han subido. Entonces, en ese sentido... O sea, las clases medias están perdiendo poder adquisitivo. En gran medida, ¿no? Y las clases altas, o sea, hasta donde las podemos medir, ¿no? Sí. En realidad medimos clases medias, en efecto. Pero no, digamos, el tipo de reducción de la desigualdad que sería bienvenido es cuando se reduce porque los estratos más bajos aumentan su nivel de vida. Entonces, es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Países como China, que han reducido la pobreza dramáticamente y han contribuido a una reducción mundial de la pobreza, lo han hecho en un contexto de creciente desigualdad, porque el desarrollo económico, ¿no?, rápido tiene una dinámica desigualadora, digamos, y es importante limitarla. O sea, eso no quiere decir que la desigualdad no sea un problema que haya que atender, que solamente haya que atender la pobreza. El problema con la desigualdad es que te puede llevar a concentración del poder político, que hace que el Estado cada vez más atienda nada más a ciertas poblaciones y no a otras, ¿no? John Scott, académico, investigador del Coneval, yo quiero agradecerte que nos hayas ayudado a entender un poquito más lo que es la pobreza en nuestro país. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.